Empiece de nuevo. Gracias, profe. Ya, entonces, para partir con los pavimentos urbanos, como estuvimos trabajando en lo que vimos antes era de caminos y carreteras, vamos a repasar algunos conceptos que vimos al principio del semestre en este tema de la pavimentación. Y ahí vamos a seguir con la parte de ejecución. Por ejemplo, esta primera lámina que está puesta en la pantalla es de una clase que ya habíamos visto al principio del semestre. Pero la vamos a volver a ver rápidamente para que se conecten de nuevo con el tema de los pavimentos urbanos. Entonces, para hablar de eso, vamos a partir hablando de los proyectos de pavimentación. Entonces, los proyectos de pavimentación, dice aquí, que tienen como objetivo diseñar los elementos que se van a construir después para tener una superficie adecuada para el tránsito de los vehículos y las personas en las áreas de circulación. Y esas áreas de circulación pueden ser las calzadas, las aceras, ciclovías, los cruces y otros elementos de circulación. Pueden ser De moda las ciclovías. pueden ser a nivel o a distintos niveles. ¿No es cierto? No siempre va a ser una calle al mismo nivel del terreno natural. También tiene obras que pueden ser bajo nivel o sobre nivel. Entonces, además del tema específico de los pavimentos y de las vías de circulación, los proyectos de pavimentación también se coordinan con otras especialidades viales, ¿no es cierto? Con otras instalaciones y también, como dice acá en este párrafo, con zonas que tienen otros usos. Eso quiere decir que los proyectos de pavimentación incluyen aspectos de conexión seguros, señalización y la accesibilidad a los lotes individuales, ya sea que acceso vehicular y peatonal. Esa es una diferencia respecto a lo que veíamos antes del manual de carreteras, por ejemplo. Las obras viales urbanas incorporan dentro del diseño la conexión a las casas. Y además de eso, incluyen dentro del diseño algunos elementos que permiten la accesibilidad universal. Tanto en las aceras como en los cruces también. Y en los demás espacios públicos. O sea, si una obra vial pasa por un espacio público, por ejemplo una plaza, hay que considerar dentro del diseño que la obra vial se pueda conectar bien con la plaza, incluyendo la accesibilidad para minusválidos, la señalización, que ahí vamos a ver más adelante el tema de señalización, y que no es solamente vial, sino que también es informativa. Y ahí hay señalización especial para los minusválidos. El proyecto de pavimentación, les voy a resumir un poco lo que dice este párrafo de acá. Está relacionado con otras instalaciones, pero por ejemplo, la especialidad de la evacuación de agua lluvia forma parte del proyecto de pavimentación. O sea, el proyecto de pavimentación tiene que incluir las obras anexas necesarias para permitir evacuar el agua de la zona que se va a intervenir y dejarla conectada con las calles a las que se conecta la calle nueva, por ejemplo. Entonces, las obras de agua lluvia forman parte de los proyectos de pavimentación. Y además, los proyectos de pavimentación tienen que coordinarse con las instalaciones que puedan estar existentes, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema de las tapas de las cámaras, que pueden verse modificadas porque cambiamos el pavimento. Entonces ahí hay que hacer un catastro de las instalaciones existentes, buscar dónde están los colectores de agua, de alcantarillado, las cámaras que se van a intervenir, y esas también se incorporan dentro del proyecto. Ahora los pavimentos urbanos normalmente están relacionados con dos tipos de obras. Pueden ser, por ejemplo,
en la ciudad hacer una calle nueva, hacer un mejoramiento de una calle existente, o algunas veces es ampliarle pistas a las calles existentes. O sea, tenemos distintas configuraciones de proyectos. Puede ser una calle totalmente nueva, donde no había nada, y se va a generar una calle. Puede ser una calle existente que haya que mejorarla. Eso puede ser repavimentar o hacer bacheo. Puede ser una ampliación de la calle existente. Y además también pueden estar relacionadas con la construcción de un loteo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos, en San Antonio, hemos tenido varios loteos que se han ido construyendo en distintos sectores, en terrenos donde no hay nada existente, en que se proyecta una población nueva. Ahí hay un proyecto más grande que el de pavimentación, que el proyecto de loteo. El loteo incluye las casas y Profe, ¿qué es bacheo? las obras de urbanización. ¿Ah? Bacheo. El bacheo son reparaciones de daños, ¿cómo se llama esto? Aislados en los pavimentos existentes. Ah, ya. O sea, es cuando hay un hoyo y se repara solamente el hoyo, no se cambia el paño completo de la calzada. O sea, se reparan los baches. Ya. Dependiendo del tamaño de los baches, ahí el tipo de reparación que hay que hacer. Eso también viene en la materia de la clase que viene. Ah, ya. ¿Qué son las obras de conservación de los pavimentos urbanos? Hay varios tipos también. Entonces, una particularidad de los proyectos de pavimentación es que tenemos distintas cosas que solucionar, ¿cierto? Ustedes tienen que, ojalá dejar anotado por ahí, que son pavimentos nuevos, ampliaciones o reparaciones. Eso es lo general. Pueden ser calles individuales o pueden estar dentro de un proyecto de loteo. Ese es como los distintos tipos de proyectos de pavimentación que podemos encontrar. Entonces, como estamos hablando primero de los proyectos de pavimentación, ahora les voy a mostrar algunas cosas que permiten interpretar la información y cómo se hace desde los planos de pavimentación o de loteo. Esto lo vamos a ver un poco, como les digo, un poco más rápido porque yo me acuerdo que estas las vimos al principio del semestre, pero ahora las podemos repasar ya sabiendo que ya conocen un poco más de las partes de los pavimentos. Entonces la información se obtiene primero a partir de un plano de planta. En el plano de planta se indican los límites de los terrenos, los del linde, y dónde están los accesos de los lotes. Eso quiere decir dónde están los accesos de las viviendas, dónde están los accesos vehiculares, etc. Señala la posición de las vías vehiculares y peatonales. La geometría, es decir, la forma y las dimensiones generales de la calle. Y en el caso de los loteos también incluye las viviendas nuevas, ¿no es cierto? Que sería uno de los casos, que es lo que muestra esta imagen que está acá a la derecha. Entonces, ¿qué información entrega el plano de planta? Aquí en este texto, en esta parte dice la planimetría indica los límites del terreno, ubicación de los elementos, las áreas verdes, etc. Una cosa bien importante dentro de las obras de pavimentación es la posición de las líneas oficiales. Voy a ver después si hay un corte, parece, para explicárselo más adelante. No lo tengo graficado en los cortes. Ya, pero vamos a ir por partes. Entonces, además de los límites de los terrenos, es súper importante la línea oficial. La línea oficial, ¿ustedes tienen claro lo que es la línea oficial dentro de los espacios públicos? Sí. La línea oficial
en el fondo limita el espacio que corresponde a la faja vial en la separación respecto a las propiedades privadas. La línea oficial hacia afuera es propiedad privada, entre las dos líneas oficiales es la faja vial. Eso parece que también lo vimos al principio del semestre. Entonces eso es lo que marca también los planos de pavimentación, que es como el límite de nuestra faja vial. Entonces, lo importante en este tipo de proyectos es que nosotros, para obtener la información que nos permite ejecutarla, partimos de los planos de planta. En los planos de planta está la ubicación de los distintos elementos, y está referido a un sistema de coordenadas, que aquí no está dibujado, pero en los planos de pavimentación se dibujan las coordenadas topográficas, cosa que todo esté georreferenciado. O sea, todo está coordenado, todo el proyecto está coordenado. Y eso se ocupa también después en la ejecución. Nosotros podemos reconstruir o trazar usando coordenadas geográficas, de manera que la calle quede donde tiene que quedar. Y además de la planimetría, existe la información altimétrica. ¿No es cierto? Los planos de pavimentación, además del dibujo del proyecto en planta, que aquí se ve uno, aquí me salté una lámina. En este proyecto hay un proyecto de pavimentación de esa vía, de esas calles, perdón, y pasaje. Este es un plano de planta de una urbanización. Es casi igual a un proyecto de pavimentación, tiene más información nomás, porque tiene los lotes individuales. Esto se genera cuando no hay nada construido. Ahí tenemos que preocuparnos de la ubicación de los lotes, además de la posición de la calle. Entonces, en el plano de planta hay una información que es planimétrica, que nosotros podemos medirla con un escalímetro, que son los largos y los anchos de los distintos elementos. Todas las longitudes las podemos tener aquí a escala. Nos indica la posición del eje central de las calzadas, y en algún caso vamos a marcar también dónde están puestos los perfiles. Además están las curvas de nivel dibujadas. Entonces podemos también tener una idea rápida de cómo son las pendientes del terreno, y esas pendientes del terreno compararlas con las pendientes que están indicadas en el diseño de la calle. Y ahí podemos saber si hay que excavar o no, o rellenar para construir las distintas zonas de las calles. Normalmente los pavimentos urbanos no tienen tantos movimientos de tierra, porque normalmente se adaptan a la forma del terreno, porque tienen que conectarse con las casas existentes, por ejemplo, o porque tienen que conectarse a otras calles que ya están construidas. Entonces los movimientos de tierra de este tipo de obras no son tan grandes como en las obras de caminos públicos, de caminos y carreteras. Así que tenemos que a lo mejor mover un cerro completo. Acá no, los movimientos de tierra son menores, por lo tanto no es una de las partidas más incidentes dentro de este tipo de obras. Las más incidentes van a ser los pavimentos, obras de contención, etcétera, ese tipo de partidas. Por ejemplo, en este caso que se trataba de un loteo, se supone que toda esta zona donde están dibujadas las casas era un terreno que está ahora vacío, y que aquí hay una calle existente. Entonces el proyecto de pavimentación se empalma con ese proyecto que ya está existente, y se genera el espacio para colocar las casas. Entonces el movimiento de tierra que va a haber aquí, lo más grande va a ser para ubicar las casas, no para hacer la pavimentación. El otro caso que es más frecuente, que podemos usar la misma imagen, es cuando las casas ya están existentes, ¿no es cierto? Ya existen las casas, y hay que rehacer estos pavimentos porque ya pasaron, no sé, 20 años y los pavimentos ya están en mal estado. Por lo tanto se hace un proyecto de pavimentación que demuele lo existente, si está completamente malo, y lo reemplaza por una calzada nueva. Por lo tanto, los movimientos de tierra son súper chicos respecto al resto de las partidas. Tiene esa una primera diferencia respecto a los pavimentos que vimos antes. En este tipo de proyectos los movimientos de tierra no son tan masivos. Entonces de la planta podemos sacar
las longitudes, los anchos, la forma de las calles. Si lo ampliáramos, podríamos ver más detalles como las pendientes proyectadas, los anchos de las aceras, etc. Y tenemos una idea de la altimetría con las curvas de nivel que muestran el terreno que había existente antes del proyecto. Después que nosotros identificamos la calle que queremos construir, por ejemplo, aquí este otro ejemplo con una calle que tiene una curva, hay una primera parte del proyecto de pavimentación que se trata del diseño geométrico. Si ustedes se imaginan esta calle que se ve como un tallarín en el fondo, ¿no es cierto?, que tiene unas curvas, yo para poder emplazar esto y empezar a construirlo, tengo que partir de un sistema de referencia. Los sistemas de referencia de los pavimentos son básicamente el perfil longitudinal y los perfiles transversales, igual que en el caso anterior que veíamos de las carreteras. El diseño geométrico consiste en un plano dentro del proyecto de pavimentación que incluye la información de la dirección en que va el eje longitudinal. Aquí estoy moviendo el cursor sobre el eje sobre el eje longitudinal, perdón. Entonces, el diseño geométrico me indica las referencias que yo voy a usar para poder replantear este eje en terreno. Eso quiere decir que, por ejemplo, en los tramos rectos, me va a dar la coordenada de inicio, me puede dar un ángulo o la coordenada de término de la línea recta, y después empieza a especificar qué pasa con el eje. Especifica el radio de las curvas y las distancias de los anchos de calzada, y eso forma un plano que se llama plano de diseño geométrico. Y aquí al lado está resumido la información que nos entrega este tipo de plano. En resumen de todo lo que está aquí, el diseño geométrico me permite replantear todas las dimensiones que considera el proyecto. Si la calle fuera recta, el diseño geométrico es súper sencillo. Es trazar una línea recta y medir los anchos de la calzada. Pero hay zonas en que los proyectos de pavimentación tienen curvas, por lo tanto ahí hay que especificar más datos para poder replantear los radios de las curvas, la posición de los principios, de los finales y de los medios de las curvas, que me permiten hacer el replanteo. Entonces, después de ese resumen, aquí está la explicación más detallada de eso. El diseño geométrico dice, define las características geométricas del perfil en base a plantas, que son las que vemos aquí, a los perfiles longitudinales y transversales, que eso ya lo mostramos cómo son en la primera parte del semestre, y los cortes tipos de pavimentación. En este plano también se muestran, por eso dice, incluye además obras de drenaje y evacuación de agua lluvia. También incluye la señalización y la demarcación, y estructuras y obras de protección. Esas van a depender de la topografía que haya alrededor. En alguna zona nos puede aparecer algún muro de contención, o a lo mejor proteger un talud chiquitito que haya por ahí, dentro de la ciudad. Escaleras para acceder a los terrenos que sean más bajos, etc. Accesos vehiculares. Entonces dice, toda obra de pavimentación, por sus características lineales, eso quiere decir que es más larga que ancha, se adaptan a la topografía del terreno mediante alineamientos horizontales. Ya, aquí hay un tema. El alineamiento horizontal es la dirección del eje longitudinal, que está visto desde arriba, ¿ya? Como una imagen en planta. Por eso se llama alineamiento horizontal. ¿Se entiende? Que se muestran en planta. Y los alineamientos verticales son los perfiles longitudinales. Esas dos informaciones concuerdan con las curvas de nivel, así que también se puede interpretar algunas cosas respecto a la curva de nivel junto con los perfiles. Vamos a saltar a la siguiente.
Entonces, dentro del alineamiento vertical vamos a tener los perfiles longitudinales y los perfiles transversales, igual que lo que veíamos antes. Entonces se parte del perfil longitudinal, en que se muestra el perfil del terreno y el perfil del proyecto, incluyendo las pendientes que pueda tener el perfil longitudinal. Ahí lo estamos viendo de lado, ¿cierto? Aquí no lo tengo puesto en esta imagen, tengo puesto un perfil transversal. Y los perfiles transversales también indicarían una cosa como esta, que es casi igual a la que veíamos antes en obras de camino y de calle, ¿cierto? Hay una línea que me indica dónde está el terreno natural, y está dibujado el perfil tipo. En los pavimentos urbanos el perfil tipo incorpora más elementos, que están las zarpas, la solera, en este caso una solera con zarpa, la calzada, la base, la subbase, normalmente están también las veredas, los accesos, o sea, hay más detalles de cosas chicas en los perfiles tipo, más que en las obras de carretera. Pero es básicamente lo mismo. No es muy habitual que hayan estos desniveles, sí. Si hay un desnivel de este tipo en un pavimento urbano, significa que debería haber un muro de contención y a lo mejor los accesos a las viviendas deberían incluir la construcción de escaleras, por ejemplo. Pero no es habitual. Lo habitual es que el terreno natural sea parecido al terreno, a la rasante del proyecto. Y aquí sí hay una diferencia respecto a los otros pavimentos, que en los pavimentos urbanos vamos a tener dos tipos de clasificación. Lo que son los elementos que forman la infraestructura, y la otra parte se llama superestructura. La infraestructura es todo lo que está debajo de la subrasante. Todo lo que haya que hacer para llegar a la cota de la subrasante. Esa es la infraestructura. En este corte, por ejemplo, tenemos, bueno, hay distintas situaciones. También esto lo vimos anteriormente. O sea, en este Sí. caso la subrasante está acá abajo, debajo del terreno natural hay corte. Ahí está mixto. La subrasante aquí va por arriba, hay un relleno. Y aquí está casi al mismo nivel en que puede haber distintas situaciones respecto al relleno corte. Entonces la subrasante va a estar aquí en esta posición, entre el terreno natural y las capas que sean necesarias colocar para llegar al nivel del pavimento. Ahora los pavimentos urbanos, todo esto que está aquí arriba forma el paquete estructural, que se va a llamar superestructura. Entonces nosotros en la infraestructura tenemos todo lo que haya que hacer para llegar a este nivel. ¿Qué cosas pueden ser esas? Pueden ser rellenos, que haya que hacer aquí, o puede ser el corte para llegar al nivel de la subrasante. La preparación de esto empieza con preparar el terreno natural, que sería esta que está aquí, la preparación de subrasante, que es una vez que están hechos los cortes o los rellenos, se hace un perfilado y se compacta de acuerdo al proyecto, y después de eso se construyen las etapas siguientes, que en este caso serían base y subbase, y el base y o puede ser, porque a veces no hay subbase, y después el pavimento, ¿ya? O sea, en este caso, los terraplenes, si es que hubiera un terraplén, forma parte de la infraestructura, de lo que hay de aquí hacia abajo. Y lo que es estructural dentro del pavimento es la base y la carpeta de rodados, que es la superficie donde circulan los autos. Hasta ahí todavía estamos haciendo repasos, ¿no? Aquí ya vamos a empezar a ver un poquito más en detalle los pavimentos típicos de calzada para este tipo de proyectos. Entonces, sobre la subrasante, lo que está de aquí hacia arriba, se va a llamar superestructura.
La superestructura corresponde a las capas apoyadas directamente sobre la subrasante, que están diseñadas como base para la carpeta de rodado, y que por eso mismo están pensadas con una función estructural. Ahora, dependiendo si el pavimento que se va a colocar es un pavimento rígido o un pavimento flexible, va a ser distinta las capas de base. Y se nos van a generar uno de estos dos detalles típicos, digamos. Cuando los pavimentos son de asfalto, que son pavimentos flexibles, normalmente se coloca, estos pavimentos como son flexibles, requieren que la base sobre la que se apoyan sea de mejor calidad, de más resistencia. Y eso se logra con un mayor espesor de la base. ¿Ya? Ese mayor espesor hace que sea antieconómico hacerla completa con base. Y no es necesario porque la capa de arriba es la que recibe más esfuerzo. Entonces, en ese caso se agrega una capa de subbase, que también es un material granular de planta, que tiene características bien especificadas, para no hacer una base de tanto espesor. Entonces los pavimentos de asfalto normalmente traen esas dos capas, subbase y base. Son materiales parecidos, pero este de acá pasa por un proceso de fabricación que es de mayor control, una granulometría que es más exigente, por lo tanto resiste más esfuerzos. Y la otra configuración es la de los pavimentos de hormigón, por ejemplo, que son un pavimento rígido, que ya no necesita tanta exigencia en la base estabilizada, porque gran parte del esfuerzo lo absorbe la carpeta de hormigón, que es rígida. No transmite tanta carga hacia abajo. Entonces aquí normalmente existe solamente una capa de base, y abajo la preparación de la subrasante, en ambos casos. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Porque igual hay otros detalles que sería bueno mencionar ahora de esto, que están dichos No. aquí, pero... Profe, disculpe, Y, me gustaría saber como la materialidad de y la diferencia entre la subbase y la base. ¿Me entiende? sí, Por ejemplo, a ver, espera. mira, La subbase granular y arriba dice base granular chancada. ¿Esa quiere sí. decir que es más pequeña? No, es un material que es bien parecido, pero que tiene pequeñas diferencias respecto a la granulometría con que se fabrica la base. Ahí es necesario que recurran a sus conocimientos de mecánica de suelo para entender un poco más mejor la diferencia. Mira, voy a mostrar una foto. Déjenme ver si puedo cambiarme a esta otra parte. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Vamos a colocar aquí algunas imágenes para que hablemos del tema de la base y la subbase, que es interesante tenerlo bien claro. Voy a achicar esta cuestión de aquí, como la chico. Ya. ¿Se ven más o menos claras esas imágenes? Sí. Ya, en todas estas imágenes hay base estabilizada. La base estabilizada viene de áridos que se procesan en una planta productora de áridos, que normalmente son áridos chancados, porque la planta los separa en los distintos tamaños. Y después los mezcla y los homogeniza, porque la mezcla con que se hace la base, el material que se usa como base, tiene una curva granulométrica distinta. Es como si las partículas tuvieran una graduación más uniforme.
y se controla mucho más. Es más difícil producirla porque pasa por varios procesos de criba que lo van separando y van colocando la mezcla de manera que hayan partículas grandes y chicas en ciertas proporciones, que eso es lo que entrega, por ejemplo, el coeficiente de uniformidad y de curvatura de la mecánica de suelos, ¿cierto? Entonces, para hacer más sencilla la explicación, el mismo material, si uno va a comprar base estabilizada, ese material pasa por un mayor proceso de selección y de mezcla. Por lo tanto, ese material permite resistir mejor las cargas que la subbase. La subbase es más barata que la base, porque está menos uniforme, digamos. No está tan controlada. Tienen distintos precios y tienen distintos CBR. Cuando uno lee las especificaciones de los proyectos de pavimentación, indican que, por ejemplo, la base estabilizada tiene que ser un material de este tipo, estabilizado, y ellos te dan la calidad, y te dicen el CBR tiene que ser mayor a 60%. Eso significa que la planta, para llegar a ese valor, ese material tiene que seguir procesándolo, seleccionándolo, lo pasa por unas mallas, lo mezcla, le hace controles de laboratorio, por lo tanto es más caro. Y tiene mejor comportamiento, por eso el CBR es más alto. En cambio, en la subbase, normalmente la subbase está bajo 60% en CBR. Puede ser desde 40% hacia arriba, de 40 a 60 para subbase. El mismo material, pero menos procesado en el fondo. Es un poquito menos, visualmente no se nota. Por lo menos yo no lo noto, tendría que ser alguien con mucha experiencia que lo pueda mirar y pueda decir, no, este es subbase, en cambio este es base. Y si uno tiene la duda, tiene que hacerle algunas pruebas de uniformidad y tiene que ver con el porcentaje de arcilla, con hartas cosas que seleccionan en las plantas. Entonces la diferencia es que una es un material de mejor calidad. La base tiene mejor calidad que la subbase. Y para nosotros eso se traduce en que la base estabilizada es un poco más cara que el material que se vende como subbase. Por eso se coloca en la parte de arriba la base y en la parte de abajo la subbase. ¿Qué otra cosa es útil de esta cosa que ya tenemos en las imágenes aquí? Si ustedes se fijan, todo este material, todas son bases. Esta dice, por ejemplo, productos Quilín. Y si se fijan, tiene un color distinto que esta otra, que es una base estabilizada de una planta que está de áridos que está en Concepción. ¿Ya? O sea, no siempre los colores varían porque es un producto natural, son áridos naturales que se chancan. Normalmente uno, en la zona central donde estamos nosotros, las plantas de áridos normalmente producen una base estabilizada que es un poquito rojiza o amarillenta. Pero eso no significa que ese color sea para todas las bases, va a depender de la zona geográfica. Esta otra se ve negra completa, gris, ¿cierto? Ahora la característica que tiene es que aquí se denota un poco el tamaño de las partículas. Vamos a ver si puedo agrandar esta foto, ¿no? Ahí se puede mover. Ya. Entonces ahí se ve ¿Qué significa esa distribución de tamaños? ¿Cómo lo ven eso con la granulometría? Eso es importante que tengan ese concepto, ¿cierto? Acuérdense, la granulometría puede ser uniforme, continua o discontinua, o uniforme o no uniforme. Las bases, la característica que tienen que tener es que el tamaño máximo no es tan grande, está limitado a un cierto tamaño, no me acuerdo si son 20 o 30 milímetros, por ahí, pero tiene que tener partículas de distinto tamaño y tienen que estar distribuidas homogéneamente. Si ustedes se fijan, todo el material se ve más o menos igual. Y tiene partículas de distinto tamaño.
Estas no son tan grandes como les digo, 20 milímetros, es como una gravilla que está mezclada con material más fino de distintos tamaños. Claro. ¿Qué permite eso? Que cuando yo compacto esto y lo humecto, la densidad es súper alta porque están todos los espacios entre las partículas más grandes llenos con material fino. Y todo aporta a la resistencia. Por eso se habla de base estabilizada, porque es una mezcla de partículas de distinto tamaño que hacen una curva granulométrica uniforme, es decir, hay de varios tamaños, desde los más finitos hasta los más gruesos, que están distribuidos homogéneamente y que están libres de materia orgánica y tienen un límite bien bajo de material cohesivo. Por eso se Profe, llaman granulares. ¿Sí? profe, yo una vez pregunté en la planta de árido Río Maipo ¿Ya? lo que era la base. Y ellos me dijeron que era una mezcla de de gravilla, arena y arcilla. ¿Eso es efectivo? Sí, puede ser eso siempre que cumpla con las curvas granulométricas. Los Ya, que fabrican base, según la norma, tienen que cumplir con un porcentaje más, no pueden pasarse de un porcentaje máximo de arcilla. claro. Bueno, Pueden, eso es para producir la cohesión. claro, para ayudar a la cohesión. O sea, la base no es completamente granular, tiene una parte de finos y necesita algo de cohesión. Esa cohesión puede ser con un material arcilloso o con un limo. Ya, Depende de las canteras que hayan cerca. Por ejemplo, en la zona de Santiago usan un material que se llama pumacita, que es un limo que tiene el mismo color de la arcilla, pero que no es arcilla, es un limo, tiene distinto comportamiento con el agua. Pero es fino. La idea es que haya una mezcla de áridos desde de un tamaño de gravilla hacia abajo, pero que tenga gravilla, arena o de ese tamaño y un material más fino, que al revolverse quede así uniforme. La cohesión hay un límite. Se puede mejorar la base echándole un poquito de material arcilloso, pero sin pasarse. ya. Entonces, este material que está aquí como base, para llegar a esa graduación de partículas, la planta lo que hace es ir chancando el material, lo van separando por tamaño y lo mezclan. Normalmente no venden directamente la base desde el suelo. Ese material se llama integral de río. El integral de río también es una mezcla de gravilla con arena, pero no tiene control granulométrico. Claro, ahí aparecen piedras de todos portes. Claro. En cambio, en la base, si ustedes se dan cuenta, por todas partes se ve más o menos la misma composición. O sea, no se escapa ninguna piedra grande, y tampoco se ve exceso de material como arcilla, ¿no es cierto? Para llegar a eso, la planta tiene que ir triturando, midiendo y seleccionando y mezclarlo de nuevo. Si yo tuviera una imagen aquí al lado de un material de subbase, esta distribución no sería tan uniforme. A lo mejor va a haber una mayor concentración de árido más grueso y poco fino, porque está menos procesado, nomás. El mismo material, pero está menos procesado, está menos seleccionado. Aquí que es la publicidad de algún fabricante, dice que en esta base estabilizada es mayor que 80, que es el CBR. Aquí al lado dice es no plástica, o sea, este material no tiene arcilla, tiene un material fino que es un limo, o una arena muy fina, y cuya granulometría corresponde a la norma MOP. Eso es importante porque cuando a uno le especifican en el proyecto que tiene que usar base estabilizada, uno tiene que partir al tiro pensando en que es un material que es necesario comprarlo a una planta, que la planta certifica que cumple con las normas. En la zona de El Penco, el nombre, El Pellín, y en Punta Arenas. Ya, entonces así se ve.
Está compuesta de tamaños de distintos, perdón, de partículas de distinto tamaño, con una repartición bien uniforme de los tamaños, desde un tamaño tipo gravilla hasta un material muy fino como arena, con algo de material más fino todavía, que eso ya sería una arcilla o un limo, pero con un límite, no puede ser cualquier cantidad. Y la diferencia, como vamos a volver aquí, la diferencia entre estas dos capas es que la capa superior corresponde a un material mejor seleccionado, con un precio un poquito más alto. Y la capa inferior, que es de lo mismo, no está tan seleccionada, también es de planta, la base granular también, esta subbase, perdón. Las especificaciones también va a decir que es un material estabilizado como subbase. O sea, también es de planta. Y lo que hay de ahí hacia abajo ya se pueden hacer rellenos con material de obra, porque son rellenos. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque cuando se calcula que este pavimento funcione bien, respecto al peso de los vehículos que van a pasar arriba, y respecto a la duración del pavimento, los pavimentos se diseñan normalmente los de hormigón para 25 años de duración, de vida útil, y los asfaltos tienen una duración un poquito más chica, 15 años más o menos. Y después de eso hay que empezar a repararlo. Y después que ya no da más de reparación, hay que demolerlo y hacerlo no. Entonces, para poder lograr esa vida útil, estos materiales tienen que corresponder a lo que está especificado. Mira, desgraciadamente no tengo no quería entrar en tantos detalles, pero por eso no tengo esas figuras. Al final, lo que pasa también con los vehículos, cuando pasa un vehículo sobre el pavimento, y es un pavimento flexible, el peso del vehículo está sobre las ruedas, ¿cierto? Y las ruedas se van moviendo. Cuando el pavimento es flexible, el espesor también es distinto, pero como el pavimento es flexible, tiende a deformarse levemente con el peso de la rueda que va aquí arriba. Ahí, imagínense que ahí donde tengo el cursor hay una rueda. Esa rueda va a transmitir el peso hacia abajo. Cuando el pavimento es flexible, gran parte de ese peso se distribuye inmediatamente a la capa que hay aquí abajo. Y ese peso que está actuando acá, que más encima está en movimiento, va disminuyendo a medida que yo voy bajando. Por eso aquí abajo puedo colocar una capa de menor calidad que aquí arriba. Si yo tengo la rueda del vehículo en un pavimento flexible, una gran parte de ese peso traspasa la carpeta y tiene que ser resistido por estos dos elementos, por la base y la subbase. En cambio, los pavimentos de hormigón, que es una losa rígida, cuando hay una losa con una rueda aquí arriba, independiente del tonelaje del vehículo, gran parte de esa carga es absorbida por el pavimento. Y no pasa tanto esfuerzo hacia la base estabilizada. Es por eso que los pavimentos flexibles necesitan un tratamiento más exigente para estas dos capas, y que tiene una capa más. Porque todo el esfuerzo de la rueda que se va moviendo aquí, gran parte se traspasa a la base. En cambio, en los hormigones, gran parte se reparte en la carpeta de hormigón, y no es tanto el esfuerzo que resiste la base estabilizada. Por eso en lo de asfalto es súper importante el control de la base y la subbase, de la compactación sobre todo, que si no el pavimento se va a terminar ondulando rápidamente. Ya, volvamos a esto de aquí. ¿Y cuál es la diferencia, profe, entre el CBR y el Proctor? Oh, no me hagan esa pregunta de nuevo. Es difícil esa pregunta. Sí, pues sí, ya me lo hicieron el semestre pasado. Sí. O sea, no es difícil, pero Más adelante.
No, si lo que no sé es por qué se confunde tanto ¿cierto? Es como ese tema. complicado. Ya, lo voy a tratar de resumir lo más sencillo posible. A lo mejor yo soy el que no No, la no, sí, entiende. no, es general. Si yo en muchas obras me he encontrado con profesionales que no tienen claro el tema tampoco, Ya, que están trabajando en el área y de repente se confunden de los conceptos. claro. Mira, el concepto principal, no se confundan imaginándose qué hace el ensayo, porque ahí uno tiende a enredarse. Olvidémonos del ensayo, de cómo se mide la cuestión. El objetivo del CBR es dar la calidad del suelo para usarlo en cierto tipo de cosas. O sea, indirectamente mide todo eso que yo le hablé de la granulometría, de la capacidad de soporte, un montón Pero de es una fenómenos. prueba, profe, ¿Cómo? es una prueba. No, el CBR al final, sí, pues es un ensayo de laboratorio, Ya, pero Profe, dentro del proyecto, espérate un poquito, dentro del proyecto a uno le indican la base estabilizada debe tener un CBR mayor a 60%. claro. Eso se refiere Hasta ahí estamos. a la calidad del material. Eso es lo que tiene que tener el material cuando yo lo compro. Ni siquiera lo he compactado. El material que yo voy a comprar a la planta, suelto como esté, tiene que ser capaz de cumplir un CBR mayor a 60% en este caso. Y después el Proctor lo que mide es el grado de compactación que yo le doy. Esa es la diferencia. Ah, El CBR te define la calidad de la base ya, en un porcentaje, un número. Es como, imagínate los hormigones, el H20 te define la calidad del hormigón, ¿cierto? sí. Entonces el CBR, que está expresado en porcentaje, no sé por qué razón, te dice CBR 60. Eso es una medida de la calidad del material que te va a servir para colocarlo como base. Y después de eso, uno tiene que compactarlo. ¿Hasta Ya. dónde lo compacto? Y ahí aparece el Proctor. El Proctor te dice, mire, usted tiene que compactarlo hasta cumplir con un 90% del Proctor, que es la densidad máxima compactada seca. Y si dice es hasta un 60%, ¿cómo le va a dar un 90%? No, es que son dos cosas distintas. Te dice dos cosas. Es que ahí se confunde el tema, porque en las especificaciones están escritas las... Mira, voy a buscar una... No, me demoraría mucho buscando una especificación ahora. Tienen Ya, que imaginársela. La especificación técnica de una base va a decir lo siguiente. Va a decir, el material que se use para la base tiene que ser un material estabilizado de planta, granular, etcétera, que tiene que tener un CBR, lo voy a decir completo, de ahí me preguntan, tiene que tener ya, un CBR mayor a 60% y debe estar compactada para cumplir un Proctor mayor o igual al 90% del Proctor modificado. Están escritas las dos cosas juntas. Pero el CBR que te están dando ahí te define la calidad del material. ya, Olvídate que es un porcentaje, podría ser el puro 60, CBR 60. ya. Y además de que tú tienes que comprar ese material que cumpla esa condición. Y ese material después, cuando ya tú lo vas a usar, tienes que compactarlo y empezar a compactar, a compactar, a compactar, hasta obtener el 90% del Proctor. En el fondo el Proctor es una medida de la compactación que tú le estás dando. Y el CBR mide la calidad del material. Se relacionan porque hay que cumplir las dos cosas. Ya. Y eso se relaciona con la humedad que puede tener El Proctor sí. El el Proctor Proctor. indica también la humedad óptima Ya, para lograr la densidad máxima. perfecto. Entonces, para simplificar el tema, el
lo que tienen que acordarse siempre es que el CBR mide la calidad del material que se va a usar como base o como subbase. También mide la calidad del material que sirve para dejarlo abajo como terreno natural. Claro. En el Y fondo, Proctor, es en la el base, fondo, el Proctor la subbase. lo que hace es medir si tú cumples o no cumples con la compactación. Ya. Esa es la diferencia entre los dos. Perfecto. Uno se confunde porque para calcular en el laboratorio el CBR, ahí hay que meterle compactación y ahí empieza a enredarse los términos. Pero para nosotros, para la ejecución, tenemos que simplificarnos la vida y tenemos que pensar de nuevo, CBR indica la calidad de la base. Ya. Si a mí me piden una base que cumpla con un 60% de CBR, yo voy y la compro, ¿cierto? Claro. En cambio, si la base, la especificación técnica me dice, usted tiene que usar un estabilizado con un CBR mayor al 90% del CBR, yo también voy a la planta, pero ese estabilizado es más caro, porque para poder fabricarlo de esa calidad, tienen que mejorar el proceso de fabricación y seleccionarlo más. Por Ya. eso las subbases llegan hasta 40 nomás de CBR. Es como un 40% de la calidad. Ya. Y las bases, que el mismo material, es de ahí para arriba. Mientras más alto el CBR, es más caro el material porque resiste mejor. Ahora, si yo tengo un material de buena calidad y no lo compacto lo suficiente, no está bien ejecutado. Para poder medir la compactación, inventaron el Proctor, que es otro Ya. ensayo de laboratorio. Mm. Ahora me quedó claro, profe. Ya. Es más, cuando uno, por ejemplo, está haciendo una excavación y llega al suelo natural, a veces las bases, las especificaciones técnicas dicen que ese suelo, el suelo natural que hay debajo, para ser apto para fundaciones, por ejemplo, tiene que tener un CBR mayor a cierto número, que ahí normalmente está alrededor del 20%. Ya. Un suelo de mala calidad, así ya como un pantanal, el CBR es menos de 10%, hasta 2%. O Allá. sea, es un suelo que tú lo cargáis un poquito y no sirve para nada, se deforma de inmediato. Un CBR alto significa que es un suelo que si está bien compactado, es muy resistente a la deformación y a resistir el peso. Eso. Ahora, lo otro que es interesante también, por ejemplo, si tú tienes un suelo, tú compras una base, ¿cierto? Que cumple el 60% un CBR 60, para no decir porcentaje, CBR 60. Por más que tú lo compactes, aunque logres la compactación óptima, ese suelo, como suelo, va a seguir teniendo un CBR 60, e independiente de lo compactado que esté o de lo suelto que esté, porque tiene que ver con las partículas que forman el suelo. Claro. O sea, un CBR, un material, un suelo que sea CBR 60, por más que tú lo compactes, no te va a aumentar, siempre va a ser CBR 60. Claro. Pero puede llegar a la exigencia del Al Proctor. Proctor, claro. Por eso tienen que ser la combinación de las dos cosas juntas para que Claro. funcione bien. Que el material sea adecuado y que esté bien compactado. Ya. Y sí. Perfecto. Ya, entonces, en resumen, vamos a tener que los pavimentos flexibles necesitan una base y subbase eh, que tienen que hacerse con más cuidado y con un material de mejor calidad que en el caso de los pavimentos de hormigón, porque el hormigón
absorbe gran parte de la energía de los vehículos. En cambio el asfalto no, el asfalto la transmite entera para abajo, porque es flexible. Por eso es más exigente el tema en los asfaltos que en los hormigones para las bases. Mm. Aunque el asfalto, por ejemplo, hay carreteras que los asfaltos son, no sé, de 18 centímetros de espesor, que es harto para un asfalto. Claro. Aunque tenga ese espesor, igual la base, si queda mal hecha, el asfalto es flexible, así que no, si falla la base, va a fallar el pavimento. Claro. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, de los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. Normalmente uno habla de pavimento flexible, asfalto y pavimento rígido hormigón, pero eso es en el caso de las calzadas, cuando estamos haciendo calzadas, ¿cierto? Porque eso es lo normal, pero dentro de los pavimentos flexibles también se incorporan otros tipos de pavimentos, como los adoquetos, por ejemplo, incluso los adoquines. Los adoquines están entre medio, están entre flexible y rígido, pero es más flexible porque igual tiende a deformarse si es que la base no está bien hecha. Entonces, en las calzadas de las calles, las carpetas de rodado, cuando son pavimentos flexibles, están hechos, aquí, no sé, aquí también tienen que tener cuidado, aquí no se confundan. Aquí dice con concretos o mezclas asfálticas. Es por una cosa de lenguaje nomás, porque ellos también hablan de concreto asfáltico. O sea, concreto no significa cemento, sino que es un material árido que está aglomerado, ¿cierto? El concreto. Ya. En este caso, no es cemento, el concreto asfáltico se hace con asfalto, árido más asfalto. Claro. Eso le dicen en las obras mezcla asfáltica, y también hay otros que en obras le dicen a eso concreto asfáltico. Entonces no se confundan porque ese no significa que tenga cemento, sino que es árido y asfalto. Ya. Este tipo de pavimento se requiere la ejecución de capas granulares de apoyo, base y subbase de un CBR elevado. Eso es lo que estábamos hablando recién. Claro. Y un alto grado de compactación. ¿Se fijan? Son las dos cosas juntas, pero son distintas. El CBR elevado tiene que ver con la calidad del material y un alto grado de compactación, que tienen que quedar muy bien perfilados, de manera que esa capa quede uniforme y, y evite que se hayan deformaciones en el pavimento, porque el pavimento es flexible. Los espesores de la carpeta están dados por el diseño y van a depender del espesor, del peso de los vehículos, del tonelaje y de la frecuencia con que pasen los vehículos también. De manera que resistan la vida útil del proyecto. En cambio, los pavimentos rígidos se refieren a carpetas de rodado en base a, ahí hay una separación que me quedó pegado, a losas de hormigón. Como es una losa de hormigón que es rígida, esa losa soporta la mayor parte de los esfuerzos, porque por lo que se usan en este caso materiales granulares de base alrededor de 60 a 80% del CBR. Este es CBR, entre 60 y 80. En los asfaltos se usa a partir de 80 hacia arriba, puede llegar hasta 90, 95. Incluso pueden haber CBR mayores que 100. Por eso yo pienso que es malo colocarle aquí porcentaje, porque es malo que confunde. Ya. Ya, entonces eso tiene que ver un poco con un repaso de cómo se ven los planos, de qué tipo de materiales son los que se usan, que vamos a tener preparación de subrasante, subbase, base y carpeta de rodado. Y la carpeta puede ser flexible o rígida. En las calzadas. Hay otros que son, no se llaman, eso se llaman los adocretos, los adoquines, se llaman articulados. Ese es otro tipo de pavimento.
Claro. No lo toqué aquí porque aquí estamos hablando más de las calzadas vehiculares. Los adoquetos y los adoquines ahora se usan en algún pasaje peatonal o en un espacio público, en una plaza o en un estacionamiento también. Esos son articulados, es otra clasificación. Ya. Entonces ya para no marearnos más con los conceptos técnicos, ahora vamos a hacer una Mucho los pasada adocretos, rápida por la ejecución. profe, los adocretos lo usan mucho en el puerto. Claro, en las zonas De acopio de de traslado contenedores. y de acopio. Claro. Ahora un pavimento que es bien complicado porque necesita, igual que el asfalto, de una base que sea súper eh, controlada. Es complicado eso, profe. Una vez yo participé en una propuesta y le daban era 1,50 m de una Mejoramiento de suelo. subbase, pero de concreto pobre, por favor. Puede haber Era sido. era un hormigón como H10, H15. Los pavimentos industriales tienen otra, y las obras portuarias sobre todo, que están fundadas en terrenos que muchas veces son rellenos, Tal incluso de vez. material de dragado, que le van ganando terreno al mar y rellenan con un material, grandes volúmenes de relleno. Entonces, después cuando quieren pavimentar tienen que, claro, colocar un mejoramiento de suelo grande o una subbase súper Ya. grande. Esa subbase, profe, era hormigón y después venía la base estabilizada. Y Sí, después porque, venían 10 centímetros de arena y sobre eso se ponía el adocreto. mira, Era como, claro, eso se debe al tonelaje que se va a mover ahí. Entonces, los claro, pavimentos industriales tienen otro diseño. sí, En otros casos, en algunos casos se usa también como subbase o como mejoramiento de suelo, en el fondo, tal vez. suelo cemento, Eso, suelo cemento, así se llama. que es una mezcla de suelo natural con cemento en cierta proporción que se humecta un poco, ¿no? Y se revuelve y se compacta. Hay varios tipos ahí de. Esas son obras bien, bien especiales, Claro. Y caro, profesor, es muy caro. me imagino. Ya, vamos a hacer Son las 8:30, queda media hora más. Voy y Ya, vuelvo. vaya Me nomás. demoro un minuto. Voy a ir a abrir la puerta, a darle la comida al gato. Y vuelvo. ¿Se retiró don David? Ramón, ¿me escucháis? Sí, te escucho, Cristiancito. ¿Cómo ¿Cómo? estáis? Ramoncito, ¿cómo estás tú? ¿Qué estáis haciendo? ¿Te estáis maltratando con la olla? No, iba a hacerme un café recién. Ah, ya. ¿Estáis en esa? ¿Te estáis maltratando? No, me tomé un café ya, pero nada más que eso. De ahí me van a mandar a comprar el pan.
Ya, volví. pescar. Ya vamos a seguir para alcanzar a ver esto que nos Ya queda, nomás. que me tomé un poco más de tiempo que el que pensaba en la primera parte, pero vale la pena despejar esas dudas. No, nos quedamos claros con eso, pues, profe. Ya. Entonces ahora vamos a hacer algo más fácil de visualizar que tiene que ver con la secuencia de ejecución, con alguna imagen ahí de cómo es más o menos la secuencia de la ejecución de una obra de pavimentación, de este tipo, digamos. Ya. Entonces, en el caso de esta imagen de aquí arriba, estamos viendo el trazado, el primer trazado que se hace para marcar la faja donde va a ir el proyecto. En este caso es hacer una pavimentación en una zona dentro de la ciudad en que al parecer no había calle, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es la preparación del área del trabajo. Eso se hace de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los planos. Uno ve el emplazamiento, donde va a estar la faja vial, la faja de la calzada, la solera. Normalmente se parte trazando en este tipo de proyectos la posición de la solera. Independiente que para poner la solera uno tiene que trazar primero el eje longitudinal y medir hacia los dos lados. En este caso esto correspondería a la línea oficial. Claro. A este otro lado no está definida, seguramente aquí no hay nada construido, también hay una línea oficial a este lado. Aquí están marcadas donde van a quedar las soleras. Igual que en todas las obras, primero se parte con un despeje y escarpe en que se elimina la capa vegetal. Lo otro importante, que esto que está aquí entre medio, que no lo había mencionado antes, es que en este tipo de proyectos uno tiene que asegurarse primero de que estén hechas las obras subterráneas que estén consideradas. Muchas Claro. veces, sobre todo cuando es una urbanización nueva, antes de hacer los pavimentos ya tenemos puestos los colectores, los arranques y todo lo que pueda haber ahí entre medio, Agua subterráneo. alcantarillado. En este caso parte haciendo un despeje, o sea, esta calle ya no tiene o puede tener hechos los alcantarillados, por ejemplo, pero hay que verificarlo y hay que ver la Claro. profundidad. Hay que buscar dónde están los arranques para no romperlos con la máquina que vaya a pasar después, por ejemplo. Y otra serie de cosas que pueden haber aquí subterráneas. Después de eso se hace el despeje, el escarpe, y se empieza con el trazado, que sería este otro punto, el replanteo y el trazado del proyecto. El trazado, como les digo, se hace a partir de la información de los planos, sobre todo del diseño geométrico. Tiene mucha importancia marcar los ejes, los vértices, que son puntos en que cambia la dirección del eje, por ejemplo, las curvas, y todo eso es importante que quede en el trazado. Y aquí continúa con el trazado, ¿cierto? Se procede a replantear la solución geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes verticales, así como las líneas de la solera. Una vez definida la faja, se limpia, considerando las medidas de impacto ambiental también, sobre todo para el movimiento de tierra, el polvo en suspensión, los ruidos, la señalización de seguridad, etc. Y ahí se hace el movimiento de tierra. En estos casos, el movimiento de tierra, como les digo, no es tan grande, se hace rápidamente a máquina. Es importante sí el replanteo para tener bien claro hasta dónde tengo que excavar, no pasarme. Y se hace hasta llegar al nivel de la subrasante. Cuando nosotros hacemos ese movimiento de tierra, que nosotros queremos llegar hasta la subrasante, una vez que hacemos ese movimiento de tierra, se hace una revisión. Si el suelo que hay abajo no aparece con suelos de mala calidad, por ejemplo, o no aparecen escombros, que pueden no estar en el proyecto. Entonces, después de ese chequeo, se hace la preparación de la subrasante. Aquí estamos con algunas imágenes de la obra ya en etapa de preparar la subrasante. Si se fijan, ya se hizo un pequeño rebaje. En este caso, como el pavimento está cerca del terreno natural, el rebaje es chiquitito. Y ese espacio que queda ahí correspondería al espacio necesario para colocar la subbase y la base estabilizada, ¿cierto? Y el pavimento.
Entonces aquí ya se pasó la máquina con el movimiento de tierra. Ustedes ven ahí que ese movimiento de tierra es súper chico. Entonces, una vez que ya tengo esa excavación, la preparación de la subrasante es lo mismo que habíamos visto en el capítulo anterior de las carreteras. ¿En qué consiste? En perfilar esta superficie de manera que quede con las mismas pendientes que el proyecto de pavimentación, tanto longitudinal como el bombeo. Se perfila eso con una motoniveladora, por ejemplo, y se compacta. Esa compactación implica que este suelo natural también tiene que ser humectado de manera que tenga una buena compactación. Y eso se hace pasando un camión aljibe, ¿cierto? Y después un rodillo que va compactando esta superficie. Y se va controlando con los equipos topográficos el nivel al que queda la subrasante. El nivel de la subrasante puede encontrarse por arriba o por abajo del terreno natural. En este caso está por abajo. ¿No es cierto? Yo aquí tuve que excavar para llegar a la subrasante. La cota de la subrasante se controla con con un equipo topográfico, ¿ya? Pensando en que el material que yo voy a colocar, que es la base, es más caro, ¿cierto?, que el terreno natural. Entonces cualquier gasto innecesario hay que evitarlo. O sea, si yo no me preocupo de que estas cotas correspondan al proyecto y quedo más abajo, ese espacio lo voy a tener que rellenar con base estabilizada, que eso tengo que comprarlo. Entonces es un costo importante dentro de la obra. La topografía aquí es permanente. Y topografía que se puede hacer toda con un nivel de ingeniero. No es necesario un equipo topográfico más sofisticado para este tipo de trabajo. Para el replanteo, sí, ahí el topógrafo se le hace más fácil con una estación total o con otro equipo más moderno. Pero después, para controlar todos estos movimientos de tierra y perfiles, basta con un nivel de ingeniero. ¿Qué cosas tengo que revisar? Se debe verificar las cotas y la capacidad de soporte y las densidades para cumplir con lo especificado. Aquí el trabajo con el laboratorio es más continuo que en las obras de edificación. O sea, yo aquí, en cada etapa que voy haciendo, va pasando también el laboratorista. Esta no es una calle muy grande, pero igual necesita que cuando yo prepare la subrasante, tengo que cumplir con la compactación que me piden en la especificación técnica. Y para controlar eso, la única forma es que yo llame al laboratorio y me tome unas densidades. Cuando las densidades estén cumpliendo, ahí yo paso a cargar esto con la base. La densidad el grado de compactación se controla básicamente con un densímetro nuclear o con otro ensayo que se llama cono de arena, que lo hacen los laboratorios también, que es un poquito más lento. Entonces, una vez que tengo la compactación lista, normalmente la obra de pavimentación también hay mucho trabajo con el inspector. O sea, si un inspector de Servio, por ejemplo, va a venir una vez al día, por lo menos, o varias veces al día, a verificar que esto esté listo. Y yo no puedo colocar la base hasta que la inspección no me reciba las densidades. ¿Ya? Entonces ahí hay también una relación más directa con el laboratorio y con la ITO. Aquí, si ustedes se fijan, es un poquito más grande el rodaje. Va a depender de dónde esté la cota del pavimento y del espesor de la base y la subbase. Y aquí al lado ya se ven algunos acopios de base o de la capa que viene a continuación, que puede ser subbase o base, que ya se empiezan a copiar de esa manera, en forma no sé cómo decirle eso, de un montón de material que se va distribuyendo uniformemente y después la motoniveladora lo esparce, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, está bien detallado
Ya no me acordaba de esta clase. Una vez que se terminó el movimiento de tierra y se llegó al nivel de la subrasante, ahí yo tengo que hacer la compactación. La compactación se logra, ya hemos hablado otras veces, de agregar un porcentaje de agua. Para poder agregar esta agua de manera controlada, lo más adecuado es usar un camión aljibe que tiene este sistema que permite regular la cantidad de agua que esparce el rociador y que queda uniforme. Y detrás del camión aljibe se pasa el rodillo. Se puede hacer una o dos pasadas de rodillo y ahí es bueno que yo controle la densidad. Si ya estoy cerca, le pego otra pasadita de rodillo, mido de nuevo y ya si ya estoy listo, puedo seguir avanzando al resto de la calle. Normalmente está especificado un valor alrededor de un 95% del Proctor. Eso ya... O de un 80% de la densidad relativa. Ahí hay otro tema que me gustaría detenerme un poco, de por qué las especificaciones dicen eso. Acuérdense que estamos hablando de subrasante. Claro. ¿Qué quiere decir subrasante? Que aquí abajo el terreno natural, que puede ser de distintos tipos, depende de dónde lo hagamos. Si lo hacemos aquí en San Antonio, a lo mejor es arena, ¿no es cierto? Si es más para el lado de los cerros, va a ser otro tipo de material, un material arcilloso, distintas cosas. Por eso las especificaciones técnicas siempre dicen, cuando especifican que uno va a controlar la densidad de un suelo natural, las especificaciones técnicas están escritas de esta manera, que hay que compactar hasta obtener un valor de compactación no inferior a un 95% del Proctor modificado o un 80% de DR, que es densidad relativa, según corresponda. ¿Por qué colocan según corresponda? Porque hay algunos suelos en que no funciona el ensayo del Proctor. Porque el suelo es completamente granular, por ejemplo. Y el Proctor mide dentro del ensayo algunas cosas que tienen que ver con la cohesión. ¿Ya? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un suelo que es arena, yo tengo que pedir controlar la compactación no con Proctor, sino con densidad relativa. Los suelos granulares, completamente granulares, como la arena, no se les puede tomar Proctor, se les tiene que tomar densidad relativa. En cambio, si es un terreno que es una mezcla de distintas cosas, de arena con ripio y con arcilla, ahí funciona mejor el Proctor. Los dos miden densidad, pero en los suelos arenosos de arena o completamente granulares, por ejemplo, si yo le quisiera tomar la compactación a una capa de ripio, que sea puro ripio, el Proctor no me sirve. No se puede hacer ahí. Ahí hay que hacer densidad relativa. Y como el que hizo el diseño sabe que en alguna parte puede aparecer un suelo que sea distinto, coloca las dos cosas, las dos alternativas. Entonces, cuando son suelos granulares, es densidad relativa. Y cuando es un suelo que tiene cierta cohesión, se mide el Proctor. Los porcentajes son distintos porque los valores también son distintos. Pero es la equivalencia. O sea, un 80% de densidad relativa es un suelo que ya está más o menos bien compactado, que es equivalente al 95% del Proctor. Los valores son distintos. Entonces, el control de compactación se hace cada cierta cantidad de metros cuadrados, que eso está también en la especificación. O sea, como mínimo, normalmente es cada 500 metros cuadrados de superficie que yo tengo que tomar una muestra de densidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago este movimiento de tierra superficial y me encuentro que debajo hay un suelo de mala calidad? Eso me obligaría a hacer un mejoramiento de suelo, a remover ese suelo y llenarlo con subbase.
o llenarlo con un material natural que cumpla la condición de buena calidad. Ah, me cambié para la subbase y no me di cuenta. Lo que dice aquí, cuando se encuentran zonas del terreno natural de material inadecuado, es posible que el diseño considere el reemplazo de este material por una subrasante mejorada. Entonces vamos a tener un equipo que va a estar haciendo la excavación, normalmente una retroexcavadora que excavamos con la pala frontal. No es necesario que sea como en este caso, que aquí hay un bulldozer, ¿cierto? Puede ser con la pala frontal de la retroexcavadora también, que los movimientos de tierra son chicos. Entonces, después que hago el movimiento de tierra y llego a la subrasante, le meto un camión aljibe para la humectación y detrásito un rodillo, dependiendo del tipo de suelo también que sea, que puede en este caso un rodillo vibratorio. Se pueden usar como para mejorar este mejoramiento de suelo, si aparece un mejoramiento de suelo, se puede hacer con subbase o con algunos otros materiales como el suelo cemento o suelo con cal también. O usando geotectil, que es un caso bien especial. Entonces, después que ya tengo la subrasante, tengo que colocar la subbase. ¿Qué se hace con la subbase? Una vez que la inspección ya me recibió la preparación de aquí abajo, de la superficie, yo puedo colocar la subbase, que es una primera capa de material estabilizado, ¿cierto? Entonces se distribuyen, van entrando los camiones y se aprovecha el tiro que el camión descargue la tolva y que vayan quedando los montoncitos repartidos uniformemente. Después ese material se esparce con una motoniveladora de manera uniforme y hasta, es importante esto, hasta lograr el espesor que indica el proyecto para la subbase. Entonces, significa que también tengo que ir controlando la topografía, ir colocando estacas que le permitan al operador de la motoniveladora saber hasta dónde tiene que enrasar la superficie. Y además la motoniveladora permite hacer el bombeo. Acuérdense, la motoniveladora, esta hoja se puede inclinar, puede tener un ángulo. Y eso permitiría dar el bombeo lateral de la calle, ¿no es cierto? Desde el eje, si la calle tiene pendiente hacia un lado o hacia los dos lados, la motoniveladora ajusta la hoja y el operador en la última pasada lo perfila y queda la subbase con el bombeo. Y para eso influye mucho el operador. Los operadores de las motos con experiencia son súper precisos en ajustar esas posiciones de la cuchilla. Igual hay que chequearlo con el equipo topográfico. Entonces se coloca la capa del espesor que indique la subbase. Y después que ya está puesto eso y perfilado, se humecta, igual que en las fotos anteriores, vuelve a pasar el camión aljibe y vuelve a pasar el rodillo. Y se controla de no pasarse en la humedad. Yo, bueno, eso ya varias veces le he mencionado, que el agua hay que ir agregándola a poco, porque si uno se pasa de la humedad, o si hay un día que justo se puso a llover, y no pude seguir trabajando y el suelo se saturó, y se pasó de la humedad, tengo que esperar que seque, o escarificarlo y compactarlo o no. Por eso el agua hay que ir agregándola de a poquito. Mejor que falte a que sobre agua. Porque si le falta un poquito, es más fácil rociarlo y queda justo. Si me paso, tengo que esperar que se seque. Se deben evitar zonas muy húmedas o secas que afecten la compactación. Después, cuando uno pasa el rodillo, se nota cuando hay zonas que están saturadas, el rodillo baja al tiro, se acolchona, se ondula. Y si está muy seco, se nota cómo sale el polvo. Entonces eso igual uno después tiene un poco de ojo con la práctica, para no tener que estar tomando humedad cada rato. Y después se pasa esto hasta lograr la densidad especificada. En el caso de esta foto, hasta lograr un 95% del Proctor,
la subbase y la base siempre se miden con Proctor. Ese material ya no necesita medirse con densidad relativa. El CBR indica que no debe ser inferior a 35%. En algunos casos a 40%, depende del proyecto. Aquí les puse un pequeño recorte de lo que exige el manual de carretera o el manual Serviu para las vías urbanas. Acuérdense que lo conversamos antes, que este material tiene que cumplir condiciones, la base y la subbase. Aquí están las condiciones que tiene que cumplir la granulometría, por ejemplo. Que esto lo certifica la planta que vende el árido, ¿no es cierto? La planta que fabrica el árido tiene que cumplir estas condiciones. De cada uno de estos tamaños, aquí está el porcentaje que pasa en peso, que es una granulometría, y aquí tiene dos valores, porque puede estar dentro de esos dos valores. O sea, esta es una banda. Tiene un valor mínimo y un máximo. Si el material que yo estoy comprando está aquí entre medio, también está bien. Por ejemplo, en este caso, esta curva granulométrica, el árido más grueso pasa pasa completamente la malla a 2 pulgadas. En la malla más chiquitita, que es un poco más chica, que es de 1 pulgada, se acepta que pase entre el 55 y el 100. O sea, si yo estoy ahí entre medio con mi material, estoy cumpliendo. Y así para cada uno de los tamaños. Pero esas son exigencias que tiene que cumplir la fábrica de árido. Entonces, después que yo ya tengo puesta la... Bueno, aquí hay algunas diferencias también respecto a los gustos del que construye, ¿eh? Pero la recomendación del orden que está acá yo creo que es la más eficiente. Eso quiere decir que yo coloco la subbase y la base pasándome más afuera de donde están las soleras. Y después coloco la solera, aunque tenga que volver a excavar un poquito aquí debajo de la solera, para llegar al nivel, porque me aseguro que así estoy aprovechando el tiro de colocar la base debajo de la solera. Se puede hacer de otra forma, pero es más complicado, eso no quiero hablar de la otra. Entonces, después que ya tengo la base, la subbase y la base, yo empiezo a colocar la solera. Profe, eso permite que después uno vaya haciendo al tiro rellenando el espacio vacío. Claro, uno, dependiendo de los espesores, a lo mejor si la solera queda completamente sobre la subbase, tú haces la subbase, después colocas la solera y después tiráis la base y la misma solera te sirve de referencia para ir rellenando. Y también las soleras se usan para dar la pendiente definitiva al pavimento, o sea, sirven de guía para rellenar con la calzada que va a estar acá adentro. Después en la próxima clase vamos a ver un plano de pavimentación para que veamos los detalles de cómo se hace esta instalación de la solera, que tiene que tener un respaldo de hormigón, etc. Entonces es importante la colocación de la solera, porque entre otras cosas, la solera, determina el ancho de la calzada, ¿cierto? Y además ya debería tener la pendiente longitudinal que dice el proyecto. Entonces es necesario colocarla de acuerdo a una línea que se traza con una alianza y también darle la pendiente longitudinal que marca el proyecto, que es la pendiente de la calzada. Entonces se colocan estas estacas en que se marca el nivel de la solera, se coloca la primera solera y después se coloca ya al fondo otra estaca con la marca que ya trae la pendiente. O sea, la alianza queda con la pendiente puesta. Y ahí van colocando el resto de las soleras. Aquí hay una estaca, allá al otro lado hay otra estaca. Es bien sencillo el sistema porque al final la alianza define la dirección de la solera, ¿cierto? Para que me queden alineadas. Y además me define el nivel que tiene que tener la cabeza de la solera. Las soleras se asientan sobre una capa de hormigón pobre
y se coloca la solera con el hormigón fresco, no tan fresco como para que se hunda, pero sí lo suficiente como para que el maestro pueda irlas hundiendo hasta llegar a la lienza que marca la pendiente. No es más complicado que eso, pero es un trabajo pesado, entonces las soleras son pesaditas. Entonces estar poniendo, no sé, esa cantidad de metros lineales de solera, este maestro, si no es por la práctica que tiene, una persona normal queda con la espalda hecha. Claro. 90 Entonces, kilos. claro, no sé cuánto pesan las soleras. 90 kilos. ¿Tanto? No. Sí, Bueno, depende si es de 1 metro o de 50. claro. Bueno, las soleras hay de distintos tamaños, ¿no? Hay soleras de 1 metro de largo, hay otras soleras de 50, que se usan básicamente para dar las curvas, ¿no es cierto? Las curvas se dan con pedacitos, o sea, no hay soleras curvas. Las curvas se hacen con pedacitos de 50 centímetros de solera que se van colocando dando el giro. A no ser que sea una curva muy estrecha, muy apretada la curva, por ejemplo en una punta de diamante, que esa solera tengo que hacerla en sitio. Tengo que poner moldaje y rellenarla con hormigón. No se fabrica con una curvatura tan grande una solera. Bueno, pero ese es un detalle chico. Entonces la idea es que se hace la subbase, por ejemplo. Después se verifica el nivel al que queda la solera. Se tira esta capa de hormigón pobre y sobre esa capa se van asentando las soleras, siguiendo una alianza, que es la que se ve ahí, que me marca la línea y también marca la pendiente, porque las soleras tienen distintas pendientes, ¿sí? Y ahí yo me tengo que tener ojo aquí con el trazador de que respete el ancho y respete la pendiente. Ahora eso se va controlando cada cierta cantidad de metros, no sé, si se fijan ahí en el fondo está puesto el nivel, está armado el nivel. Y se deja ahí armado porque se supone que los maestros lo van haciendo esto a mano, pero cada cierta cantidad de metros, cada 50 metros, por ejemplo, o menos, va el trazador y chequea con el nivel que estemos quedando bien con las cabezas de la solera. Si es necesario hacer un cambio, hacerlo mientras el hormigón esté fresco. Mira, aquí justo era lo que venía después. Se debe verificar las cotas de las soleras constantemente durante la instalación. Ahí está el trazador chequeando con un nivel, con una mira, no es más sofisticado que eso, y va descontando la pendiente de acuerdo a lo que esté en el plano del proyecto. Las soleras se colocan con una cierta separación, que dicen los teóricos que tiene que ser lo menor posible, pero nunca se pueden dejar a tope, siempre que hay una pequeña separación. Por lo tanto, después que la solera ya está puesta y ya está pasado un tiempecito, que el hormigón de base, ahora el hormigón también va por atrás, lleva abajo y se le hace un respaldo aquí. Cosa que con un choque de un vehículo no se vaya de espalda en la solera después. Ya. Entonces, después que están las soleras puestas, se emboquillan. Igual que los ladrillos, las uniones de la solera, se emboquillan con mortero, con un guante de goma, para que la mezcla entre. Tiene que ser una mezcla bien fluida. Y esto ayuda a que no pase el agua. Es importante el tema del agua porque afecta la base, sobre todo en los pavimentos de asfalto. Entonces eso mantiene las soleras selladitas. Y si es una obra con inspección Serviu, son bien exigentes con esta juntura. La unión tiene que quedar lo menos separada posible, tiene que mantener el nivel por arriba y después que esto está revisado, se emboquilla. Eso no tiene más ciencia que eso. Lo máximo es 1 centímetro aquí. Más que eso ya uno se arriesga a que lo rechacen. Y lo otro que después que se emboquillan, este mortero hay que pegarle una pasadita de una membrana de curado para que no se fisure con el calor, con la pérdida de humedad.
Ya, entonces ahí ya tenemos la solera emboquillada. Oh cielos. Vamos a empezar la otra clase. Qué bueno. Me faltaron Buena, tres. buena, buena. 1, 2, 3. No, no ha mandado nada, Duarte. Bueno, ya quedamos sus bases hechas, las soleras puestas. Claro. Lo que viene después es colocar la base, que es un proceso bien parecido al anterior. Que este es el caso. Y ahí estamos viendo que el camión se mete marcha atrás. Va copiando la base, el material de base. Ahí están puestas las soleras, ¿se fijan? Claro. Esas soleras sirven de guía también para controlar los niveles, porque esas ya están con los niveles correctos. Después pasa la motoniveladora, esparce esto uniformemente, se pasa el camión al aljibe de nuevo, se compacta y se le toma densidad. Ahí ya estamos con esta pequeña diferencia que hay ahí, que seguramente que hay un pavimento de asfalto, puede que sea un pasaje esto, Claro. porque es poquito el espesor. Entonces ahí después de esto ya vendría la carpeta de roba. Y ahí está tomando densidades con el densímetro. Y hay que dejar el tema para el agua lluvia. Correcto. En este caso, en este no tenía obras de agua lluvia, por eso no las mostré. La mayor parte de estos pavimentos tratan de que las aguas lluvias escurran por la calle hasta conectarse a otra calle existente. Claro. Por lo menos aquí en San Antonio, que no tenemos redes de agua lluvia, excepto en algunas partes de Yoyeo, en el centro de Yoyeo, hay otro colector en Barros Luco, y no hay El más. 21 de mayo mandamos a hacer uno, profe. Ese es nuevo, antes no había. No. Pero ese Ese lo va- hicieron ustedes. No. No. Ah, Profe, ese nuevo que están haciendo ahí en 21 de mayo va a tomar las aguas lluvias del hospital. sí. O sea, es una obra de compensación por Claro, por el hospital, aprovecharon de hacer eso. algo tiene que ver con eso. Y como les digo, en el resto de aquí de San Antonio no hay colectores de agua lluvia, así que las obras de pavimentación tratan en lo posible de que el agua lluvia escurra por la calle y se conecte a la calle que está más abajo. Y Claro. que de alguna forma llegue abajo Gravitacional. a un cauce o al mar. Eso. Y en algunas partes aquí en San Antonio se posa nomás. Antes era terrible Barros Luco, profe. Sí, ¿no? Y lo otro ¿Usted que lo se puede conoce? hacer es zanjas de infiltración por tramo, dependiendo del suelo, sí. Entonces las obras accesorias de agua lluvia se las quedo debiendo para la próxima clase. Vale. Las que no alcancé a mostrarles ahora, que las podemos ver la otra clase, tiene que ver con estas dos que están aquí, que ya son los detalles finos de cómo cambia, por ejemplo, la granulometría entre, por ejemplo, aquí están separados en dos columnas. A este lado están los pavimentos asfálticos y a este otro lado los pavimentos de hormigón. Para que puedan comparar las diferencias que hay entre las granulometrías de las bases. Pero ese es un tema más fino ya que requiere que ustedes repasen un poco de mecánica de suelo. Pero ahí están las diferencias. La diferencia lo podemos analizar en la próxima clase en detalle, que la base estabilizada tiene diferencias físicas cuando es para pavimento asfáltico respecto a la base estabilizada que se usa para los pavimentos de hormigón. ¿Por qué? Porque esta granulometría influye en el CBR que va a tener el suelo después. Por eso son distintos los valores. Hay una comparación de granulometría y hay una comparación de las otras propiedades del suelo que tienen que ver con la fracción fina, el índice de plasticidad, etcétera, entre asfalto y hormigón. Que eso no lo alcanzamos a ver ahora porque ya es más detallado. ¿Se me pasó la hora? Sí, Duarte no está esperando. Mandó link. ¿No era que no había llegado todavía? No. Tenía problemas de salud familiar. Ya. Ya, pero son 3 minutitos nomás y